¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de nuestra audiencia? Durante los últimos días se mediatizaron diversos casos de violencia, de agresión en contra de la comunidad trans. Sin embargo, no es algo nuevo, tristemente, es algo que se ha venido gestando desde hace muchísimos, pero muchísimos años y que ahora, por supuesto, llega a ciertos medios de comunicación por los personajes involucrados. Mencionábamos en alguna ocasión el tema del presidente Andrés Manuel López Obrador con la legisladora Luébano, pero también los asesinatos que se han dado en contra incluso de funcionarias. Vamos a platicar sobre este tema con Gloria Cariaga, coordinadora general de Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual. Gloria, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en nuestra comunidad. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por acudir. Y la primera pregunta que yo te haría es, ¿cómo explicamos o tratamos de explicar esta violencia en contra de una de las comunidades más vulnerables de parte de una sociedad que muchas veces presume progresista, pero que en la práctica pues parece todo lo contrario? Sí, mira, es muy lamentable que a lo largo del tiempo México ha sido identificado como el país número 2 en crímenes de odio contra esta población. Y es realmente alarmante que pasan los años y pareciera que a nadie le importa estar en ese lugar. Y no solamente eso, sino que efectivamente pues pareciera que las cifras se van incrementando y que hoy podemos identificar incluso pues los asesinatos y las agresiones contra quienes defienden estos derechos, ¿no? Entonces, eso para mí es muy preocupante, puesto que, vamos a decir, pareciera que la visibilidad que el movimiento LGBT ha alcanzado en nuestro país, en lugar de reconocerles, de ver realmente cuál es la contribución social que este sector de la población hace, pues les coloca en una condición de mayor vulnerabilidad y que en cualquier lugar podemos ser víctimas de agresión, de burla, de descrédito, pero sobre todo, pues llama la atención estas cifras de asesinatos. Mira, nada más del 6 al 15 de enero, nosotras en el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT registramos 7 asesinatos. O sea, eso es una cifra que nunca habíamos tenido. Claro. De esos 7 asesinatos, 6 eran de mujeres trans y 3 de ellas eran de activistas, de mujeres trans que han estado luchando por los derechos. Como tú mencionabas, 2 de ellas además vinculadas con partidos políticos, con una actividad fuerte, ¿no? Pública. Entonces, pues es realmente alarmante que esto estemos viviendo. Este último punto que tocas, Gloria, hablamos de activistas, por ejemplo. ¿Qué tanto se vuelve ya también una especie de, digo, estoy especulando y te ofrezco una disculpa por hacerlo, pero en el afán de llegar a un análisis, qué tanto se puede volver ya una acción precisamente de odio como tal, como es, pero también con un interés muchas veces hasta ya, si no político, sí para intimidar a un movimiento? Sí, por supuesto. De hecho, nosotras hemos visto que las personas defensoras que incluso han tenido que salir del país, pues y evidencian precisamente lo que llaman limpieza social que muchas veces se da en algunos países, ¿no? Entonces, pues es grave que nuestro país empiece a ver este tipo de amenaza contra quienes estamos defendiendo derechos. Tú sabes que en México los defensores, los y las defensoras de derechos están en riesgo, ¿no? No solamente nosotras, quienes defienden la tierra, incluso las buscadoras que andan buscando a sus familiares. O sea, realmente es muy alarmante la situación en el país. Yo la primera vez que escuché del asesinato de una buscadora dije, ya no entiendo nada, ¿no? ¿Cuál es el mal que estas personas hacen? Igual que yo podría decir, bueno, ¿cuál es el problema con las personas LGBT que están buscando su reconocimiento, su derecho como ciudadanas de este país? Y tú decías al principio, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué?
se persigue a este sector de la población. Pues mira, esto nos está hablando de un nivel de, por una parte, de la profundidad que el sistema de discriminación tiene en nuestro país. Es decir, todavía hoy el racismo, el sexismo, la homofobia está presente en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Tenemos lenguaje muy claro que está señalando, desacreditando a estos sectores de la población. Y para nosotros, sobre todo, que tú sabes que la educación sexual en el país es tan deficiente todavía, pues que al mirarnos tan vinculados con la sexualidad, pues eso, yo podría decir que hasta la gente podría pensar que nos merecemos la agresión que vivimos, ¿no? Porque la sexualidad todavía es un tabú, no sabemos manejarlo de una manera adecuada y hasta hace muy poco, yo pienso que para muchas gentes todavía, pues nos consideran sujetos inmorales simplemente porque tenemos una sexualidad distinta. Y eso, pues, impide que se nos reconozca. Digo, yo soy profesora de la universidad y cómo pueden considerar que no soy una persona productiva, que contribuye a la sociedad, que está formando nuevas generaciones y que mi sexualidad no tiene que ver con mi quehacer profesional. Y eso pasa, pues, con la gran mayoría de nosotros. Nuestra contribución a la sociedad es algo que está en permanente. Eh, Tú habrás escuchado que en las marchas de junio, una de las frases que se ha venido repitiendo desde los finales de los 70 es, estamos en todas partes, o sea, nosotras formamos parte de la sociedad y estamos en las familias, estamos en el ámbito político, en el deporte, en todas partes vas a encontrar personas LGBT. Entonces quiere decir que todos estamos contribuyendo a la construcción de esta sociedad y no tendrían por qué desacreditar nuestro trabajo, no reconocer ese papel social que tenemos. Y Pero Gloria, me parece que el no reconocimiento tiene que ver también con la falta de consideración de este sector de la población en la política pública. Tú difícilmente vas a encontrar que las dependencias gubernamentales tengan políticas específicas para atender a este sector de la población. Se ha elaborado, hemos avanzado en la negociación con las autoridades para construir algunos protocolos de cómo atendernos, pero una política que garantice nuestro desarrollo, nuestro reconocimiento, el respeto sobre todo, pues yo realmente no lo veo. y Gloria, ahorita mencionabas el término, por ejemplo, lenguaje. ¿Qué pasa con esta narrativa? Y te lo pregunto, que impera desde medios de comunicación, pero también muchas veces, incluso en planteles educativos, en la propia iglesia, en la cuestión religiosa. Sí, pues es precisamente lo que mencionaba yo, hay una falta de educación sexual muy grande, un nivel de ignorancia muy grande. Yo diría, se habla hoy día de que se ha avanzado y que en algunos libros de texto ya se habla de diversidad. Eso es verdad. Pero yo diría, ¿y cuál es la capacitación que el personal docente ha recibido para eso? ¿Qué tanto tienen la capacidad? Porque educar no es solamente transmitir información. ¿Qué hace un profesor o una profesora en la primaria, en la secundaria, cuando hay bullying homofóbico contra algunas personas? ¿Cuál es el tratamiento que da? ¿Cómo maneja la situación? ¿Cómo enfrenta a la sociedad de padres de familia que viene y se espantan con esta información que se está transmitiendo al estudiantado? Entonces yo creo que o sea, el personal docente requiere también como del desarrollo de un conjunto de herramientas que permitan acabar con esta homofobia. Porque nosotros hemos escuchado de parte de muchas personas que, que el personal docente es parte del bullying, ¿no? Ellos mismos replican lo que los chicos, las chicas dicen en el salón.
o se burlan de una persona, ¿no? Entonces eso es totalmente incomprensible, inadmisible, diría yo. Y esto pues lo vamos a ver, como dices, yo tengo la impresión que precisamente el trabajo y la visibilidad que las personas LGBT hemos alcanzado ha logrado que, sobre todo los medios de comunicación nacionales, tengan una mayor apertura y un mejor manejo del lenguaje. Pero tú puedes ver los diarios impresos todavía locales que tienen un lenguaje, una narrativa, fotografías realmente denigrantes, ¿no? Entonces, eso nos habla, pues, de que no hemos alcanzado, de que no hay una política nacional que llegue a todas partes. Mencionabas también limpieza social. Hay gente que nos escucha. ¿Hacia dónde va esa limpieza social? ¿Quién está detrás de esa limpieza social? Pues mira, yo creo que por una parte tiene que ver con la ignorancia, ¿no? La gente que piensa que somos, lo que yo decía, que somos sujetos inmorales y que eso le da derecho a ofendernos, a desacreditarnos. Pero vamos a decir que la limpieza social más grave, pues lo vamos a encontrar sobre todo de fuerzas conservadoras o de grupos con intereses políticos, económicos fuertes en el país, ¿no? Entonces, eso pues se mira precisamente en los argumentos, en la narrativa, como tú decías. Y eso, o sea, muchas veces se piensa que el lenguaje no hiere, no tiene consecuencias. Por supuesto que sí. Y por eso era tan importante el llamamiento que se hacía al presidente. La figura más importante del país no puede cometer esos errores en el uso del lenguaje, porque eso no solamente es un error, tiene un significado, una significancia social que, que posibilita el que las personas repitan esas ideas, esa forma de hablar. Tú sabes que las personalidades, los sujetos que tienen un poder político, un poder público, pues se convierten en opinión pública. Claro. Y eso va repitiéndose, ¿no? En la sociedad. Hay un punto que a mí me llama mucho la atención, lo mencionabas en parte también. El tema, por ejemplo, de las fuerzas del orden, el tema de la policía, por ejemplo, cuando llegan estas investigaciones que hay crímenes en contra de la comunidad trans, ¿cómo ves tú estas investigaciones? A mí me llama mucho la atención que de inmediato tratan de hacerlas o por el lado de la vida de la pareja o por alguna especie de asesino solitario, alejándose muchas veces incluso de esta irresponsabilidad por parte de la autoridad al momento de abocarse en este tipo de casos o de plano de su propia ignorancia. Pues eso es precisamente a lo que me refería yo al principio. Efectivamente, la Fiscalía, la Secretaría de Salud, la misma Corte han elaborado protocolos de atención. El problema es que yo no sé si fue a partir de la epidemia que facilitó el que todo se hiciera en línea y además pues la falta de recursos, que ya sabemos que tenemos una política también limitada económicamente. Entonces la capacitación que se ha dado al sistema judicial con respecto a estos protocolos, pues ha sido una capacitación en línea sin que tengamos realmente conocimiento de hasta dónde las personas comprendieron lo que estaban leyendo, cuáles son, cuáles son los resultados de esa capacitación y cómo ha impactado en el trabajo. Por esto que tú decías. Lo que nosotros vemos es que a pesar de los protocolos, pues que todavía se hacen hipótesis al vapor, ¿no? Lo que pasó en Aguascalientes a mí realmente me indignó porque yo decía, bueno, es inverosímil que una fiscalía entregue resultados tan detallados como una telenovela en 24 horas, ¿no? Claro. Y orientado precisamente a culpabilizar a la pareja, ¿no? Entonces, yo sé, bueno, nosotros en el observatorio pensábamos que eso ya estaba superado y eso es algo que nos preocupa. O sea, lo que nosotros veíamos que veníamos trabajando durante muchos años
parecía que íbamos a ir dando pasos más hacia adelante. Sin embargo, no ha sido así. Mira, este observatorio que tenemos, somos 64 organizaciones dispersas por todo el país para poder precisamente observar. Y este observatorio surgió en el 2019 a resultas de que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas le hizo a México una recomendación para que registrara los crímenes de odio contra personas LGBT, que investigara cada uno de los casos y que diera presupuesto a las fiscalías para que eso se hiciera. Eso no ha ocurrido. Ya México la semana que entra, el día 24, va a recibir su nueva calificación en derechos humanos, en el Consejo de Derechos Humanos. Y vamos a ver pues, cuáles son los resultados que van a presentar de esas recomendaciones que se le hicieron hace 4 años y medio y ver pues, cuáles son las recomendaciones que ahora otra vez el Consejo le va a dar, ¿no? Pero te digo, pues, nosotras incluso organizamos o impulsamos ese observatorio pensando en que con lo que ya habíamos conseguido íbamos a ir para adelante, íbamos a poder ir fortaleciendo al mismo gobierno, las mismas entidades. Pero no, la verdad es que el sistema jurídico es un sistema muy frágil, muy débil por esta falta de profesionalización, de trabajo. No quiero decir que todas las personas, que todos los estados, pero en general en el país, yo sí miro que hay un sistema frágil en donde la impunidad sigue estando presente en todo el sistema, ¿no? Mi querida Gloria Cariaga, coordinadora general de Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual, yo te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, Gloria. Muchas gracias a ti, Jesús. Ya sabes, estamos a tus órdenes y vamos a seguir en comunicación. Con mucho gusto.